Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que vaya todo perfectamente y si no, bueno, ya sabes, como siempre digo, siempre desde la esperanza y la conciencia se pueden encontrar caminos e incluso en algunos momentos en los cuales no sabemos hacia dónde caminar, pues sabiendo que la vida es cambio, pues favorecer eso, no quedándonos quietos, caminando, aún sin rumbo, sin dirección, caminando. Eventualmente en el camino encontraremos alguna nueva situación. Mientras nos quedemos en la vida, la posibilidad de que surja algo nuevo siempre es posible. Bien, hoy quería hablar del cambio climático. En nuestro canal, en el cual siempre abordamos temas que propician el la expansión de la conciencia y el progreso de la humanidad, pues en algún momento teníamos que hablar de este tema fundamental en la actual etapa del desarrollo de la sociedad humana terrestre. Y no vamos a hacer este video repitiendo lo ya expresado por Al Gore o por Greenpeace. Obviamente, no, teníamos que tratar este tema, pero desde una perspectiva siempre trascendente. Para empezar, decir algo que para muchos es obvio y para otros no tanto. El cambio climático es real. No es verdad lo que plantean las teorías conspirativas. Ni tampoco es suficiente lo que plantea Greenpeace, tanto en su práctica como en sus declaraciones, afirmaciones, etc. Ni tampoco Al Gore, ni tampoco... todo eso puede ser valorable, Leonardo DiCaprio, las personas, digamos, desde el mundo artístico, incluso que intentan generar un nivel de conciencia. Pero ¿qué sucede? Que es un nivel de conciencia siempre insuficiente. ¿Por qué? Porque plantean la realidad de la existencia del cambio climático. Ok. Plantean los riesgos que esto involucra para el futuro muy cercano de la humanidad. Y plantea las causas inmediatas, las emisiones de efecto invernadero, algunas críticas a el modo en que se producen las mercancías, etc. Pero hasta ahí nomás. No plantean en definitiva cuáles son las causas de las causas. Y esto no es obviamente un jueguito de palabras. Las causas que a su vez causan, valga más que nunca la redundancia, eso que ellos plantean como causa. Porque si no parecería que las personas, incluso las personas poderosas en este planeta, son tontos, que con tal de un beneficio inmediato, económico, no gastar demasiado dinero y ganar más, ponen en riesgo el futuro de sus propios hijos, nietos, o sea, de sus de sus propias familias, de su propia descendencia. Y esto tiene que ver con que precisamente tenemos que comprender que no se trata muchas veces de, ay, ¿por qué no se hacen las cosas de otro modo? ¿Por qué no se recicla más? ¿Por qué las personas no van a tirar la basura en el tacho verde? Todo lo hacemos y está bien, pero no es, eso no va a salvar el planeta. Bueno, es peor no hacerlo, pero es una actitud muy insuficiente. Todo lo que hagamos sirve. Todo lo que hagamos suma. Ahora, ¿es suficiente? Definitivamente no, porque el daño que ya se le ha realizado, que el daño que ya se le ha hecho a este planeta, es difícil de revertir. Todavía se puede revertir. Tampoco es cierto lo que plantean algunos gurúes de algunos lugares o pseudo especialistas o especialistas en distintos temas.
Ok, pero es como que ven una parte y a veces o los gana el pesimismo o son negacionistas. O son ni pesimistas ni negacionistas, sino facilistas. Y bueno, sí, pero si pudiésemos tomar conciencia y reciclar y usar autos eléctricos. A ver, todo eso suma. Nada de eso es suficiente para evitar la catástrofe. Nada de eso es suficiente. Ahora, sepamos que en el momento actual todavía la humanidad está a tiempo de evitar los peores males. Algunos ya se han manifestado. Es poquito, relativamente. O sea, para quienes lo han padecido es mucho, pero es poquito lo que al momento actual ya se ha manifestado como consecuencia de este cambio climático, de este cambio ecológico, de este cambio en ese sistema que es el ecosistema planetario. Pero hay que tener en cuenta algo fundamental y voy a utilizar aquí una frase que no es mía, pero que me pareció como que resume en un modo muy eficaz aquello que sí puede generar conciencia real. Y este es un video que, y ahora se van a dar cuenta por qué, a muchos no les va a gustar, incluso a algunas personas a quienes les puede haber resultado agradable o compartido algunas expresiones mías en otros videos del canal. Aquí tal vez ya hay cosas que los van a afectar y que no les van a gustar y que no van a estar para nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque se trata de, como dice Al Gore, la verdad incómoda. Bueno, pero hay una verdad aún más incómoda y no aceptada por Al Gore, ni por Greenpeace, que es la siguiente, y se resume en esta frase que no me pertenece a mí, sino a un joven brillante de otro canal. Y él dice algo así como que ecología sin cuestionamiento al sistema es jardinería. Es meramente algo cosmético. Es algo que no soluciona nada. Es algo que no aporta a la solución. Porque lamentablemente, es decir, desde cualquier modo de orden social, se puede hacer daño a la naturaleza. Eso es cierto. Pero partamos de algo en lo que todos están de acuerdo. Al menos los que no son negacionistas del cambio climático. Y es el hecho de que a partir del momento mismo de la revolución industrial, es cuando más se empieza a afectar, y cada vez en mayor medida, el ecosistema planetario en sentido inarmónico, en sentido negativo. Ahora, esta revolución industrial está en la esencia del desarrollo del capitalismo. No podía no generarse una revolución industrial, dado el modo en que se han desarrollado las fuerzas productivas en el sistema, en el modo de producción capitalista. Eso es así, y pueden gustar mis palabras o no, o los términos que empleo o no, pero son los términos científicos, los términos correctos, los términos concretos para analizar la situación concreta. Entonces, está, y lo vamos a ver en ejemplos bien palpables, pero desde ya les digo que está en la esencia misma del sistema capitalista la destrucción del ecosistema planetario. La destrucción, el sometimiento inarmónico del ser humano para con la naturaleza, así como lo está el sometimiento inarmónico entre seres humanos, entre unos y otros, entre los con poder y los sin poder. No existe verdadera libertad en este sistema, no existe, no es real. No parten todos de la misma, no salen a correr la carrera desde el mismo punto de partida. A algunos no les queda otra que aceptar lo que otros ofrecen. Son libres para someterse a los designios de otros, de los que sí tienen recursos y por lo tanto poder. Pero, ok, no vayamos, no analicemos eso. Aceptémoslo como si estuviese bien, que unos tengan que ser sometidos por otros. Pero la destrucción, el
el perjuicio inarmónico que se le está haciendo al ecosistema planetario. Ecosistema es un sistema también que necesita cierto equilibrio, ciertas variables y que tiene, digamos, vida propia, por así decirlo. Está siendo afectado por otro sistema, el sistema capitalista, que también tiene, más allá de que a algunos los beneficia, a algunos humanos los beneficia, perjudicando a la mayoría de los seres humanos y al resto de la naturaleza, de los seres vivientes en este planeta, los perjudica, pero a la larga terminará eventualmente afectando también a los poderosos en su descendencia, en su futuro, al tornarse en un mundo invivible para el ser humano en su conformación, digamos, física, adaptada a este medio ambiente planetario, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Que son tontos los poderosos? No, no lo son. Pero, de algún modo, el sistema es como si tuviese también su propia vida, Y entonces, claro, es como que no es que sean tontos, no es que no sean inteligentes, pero de algún modo sí tienen cierta tendencia, como parte del sistema que son, beneficiados hasta el momento por el sistema, pero como parte del sistema que son, tienen esa tendencia a negar, a ser negacionistas, como las teorías conspirativas, que, como ya hemos dicho, las teorías conspirativas pretenden atacar, o sea, las teorías conspirativas defienden al sistema capitalista pretendiendo atacarlo. O pretendiendo criticar cosas, sí, que los políticos, sí, que los... nunca atacan realmente a la base económica del sistema. Siempre a la superestructura, a lo que realmente es secundario. Los políticos, los gobernantes, etc. Como si fuesen ellos los que tienen el poder verdadero. Entonces, cuando el poder real está en el dominio de recursos, en el dominio de territorios no solamente geográficos, sino a nivel de recursos económicos, materiales, etc. Entonces, claro, estos mismos seres humanos que se benefician con el sistema terminan sometiéndose a las leyes naturales de todo sistema. Como todo sistema es superior a la suma de sus partes y por lo tanto adquiere en términos relativos vida propia. Porque no se van a salvar yéndose a, como en la película Elysium, no, precisamente por los límites del desarrollo de la tecnología y la ciencia, derivada a su vez de los límites del desarrollo de las fuerzas productivas en el marco del sistema, pues no existe el progreso necesario ni siquiera para hacer eso, ni siquiera para salvar a algunos, ni siquiera para colonizar Marte en el corto plazo. Tal vez lo lleguen a hacer a tiempo y se salven algunos. Bueno, no digo que sea imposible, puede ser, pero es dudoso. Y aún así, ese es el destino que queremos para la humanidad terrestre. Ese es el destino que queremos para el planeta Tierra, para el resto de los seres sensibles que viven en este planeta también. ¿Ese es el destino que queremos? No. Pero lamentablemente es un destino inevitable si no se cambia de raíz el modo en que se vive y se produce en este planeta. No se puede. No es suficiente. Hablamos de, sí, hay que tener auto eléctrico. ¿Y por qué todavía al día de hoy las automotrices en este planeta producen, al día de hoy, muchos más autos con motor de combustión interna que eléctricos? Y encima los eléctricos tienen poca autonomía. Y la tecnología en modo potencial ya existe como para tener una base, o sea, no existe todavía, pero como para tener una base, como para desarrollarla más y alcanzar eso. Pero la Comunidad Económica Europea, a quien tantos admiran como ejemplo de desarrollo, bueno, quien mire un poquito, pero nada, está en el sentido común como que son los países desarrollados. Bueno, ok. Pero ellos mismos admiten
o tienen como objetivo lograr que dejen de fabricarse vehículos de combustión interna hacia el año 2035 o 2040, no recuerdo exactamente ahora, pero ese es el objetivo. Y el daño ya está en proceso y en crecimiento. Los efectos de este tan hablado, tan mentado cambio climático ya se están produciendo. Y es como una pendiente cada vez más aguda, en descenso hacia un punto de no retorno. Un punto de no retorno al cual aún no se ha llegado. Pero ya no podemos medir en décadas el tiempo que tenemos de margen en este planeta, sino en años. O sea, es tiempo ya de ponerse las pilas y de concienciar lo más posible. Desde todos los lugares que podamos, pero concienciar en un sentido real. En el sentido que parece menos realista, decir, bueno, hay que cambiar el sistema por otro. Pero es la única eventual solución real al problema. La humanidad, si no, camina cada vez más velozmente hacia su aniquilación, hacia un lugar de barbarie en el cual o bien sea imposible la supervivencia orgánica, física del ser humano en este planeta, o bien las condiciones estén tan deterioradas que se pierda todo rastro de civilización. Se pierda todo lo alcanzado, incluso aquello a lo que el capitalismo ha aportado, porque no nos olvidemos, el capitalismo no es el demonio, es un resultado natural del proceso de evolución de las sociedades. El capitalismo ha superado al feudalismo como modo de producción. Existe mayor libertad y posibilidad de acceso a formarnos, educarnos, etc. Pero también ha agudizado contradicciones. Por eso vemos muchas veces en este sistema, pues a veces lo peor de sistemas anteriores. Y cuando hablamos de que en la raíz, en la base del capitalismo está la destrucción del ecosistema planetario, no estamos planteando aquí de ninguna manera regresar a modos de producción anteriores, para nada, sino precisamente de evitar un retroceso humano, de propiciar, de hacer posible la evolución de la humanidad. Y la evolución también tecnológica y científica. Entonces, tenemos que rescatar todos los avances, no tenemos que negar la validez de las vacunas, por ejemplo, o de la tecnología que permite, digamos, bueno, a una parte de los seres humanos vivir mucho mejor que en periodos anteriores de la historia. No tenemos que negar eso, tenemos que tomarlo como parte del progreso, pero eso no quiere decir que tengamos que quedarnos ahí y que aceptar las contradicciones del sistema y los aspectos negativos del sistema. Precisamente esas contradicciones tienen que llevarnos a comprenderlas para superarlas, superando al propio sistema y trascendiéndolo y construyendo una nueva sociedad, una sociedad armónica entre los humanos, una sociedad justa, pero justa en serio, no en el marco de las leyes, no, justa en cuanto al acceso a los recursos, en cuanto a la base material que sostiene un orden social. Y también armónica en el sentido de la relación entre los seres humanos y el ecosistema planetario. La relación entre los seres humanos y el resto de los seres en el planeta. El respeto hacia la vida de otros seres no humanos en este planeta. Aquí no estoy planteando, por ejemplo, ni siquiera el vegetarianismo, por ejemplo, porque también una de las causas del efecto del cambio climático y de la emisión de gases de efecto invernadero no son solamente los automóviles, etcétera, sino también la producción ganadera. Aunque también
en otros casos, como aquí en Argentina, la producción ganadera ha disminuido al menos su planteo en modo extensivo, digamos, a nivel de terreno, dando paso a otras cosas más nefastas todavía, que destrozan los suelos y que generan también cambio climático, sequías, inundaciones, etcétera, como es el cultivo de la soja. Claro, el cultivo de la soja permite obtener ganancias más rápidas empleando menor cantidad de trabajadores y encontrando mercados internacionales seguros. La lógica de la ganancia conspira en contra de la armonía en el modo de tratar al planeta. Ah, y me refería a los vegetarianos. No estoy diciendo aquí que dejemos de comer carne, pero tal vez tendríamos que, pues, moderar el consumo o bien buscar el modo en que tanto la ganadería como la agricultura se realicen pero en modo armónico y también con respeto a la vida animal. Porque no es lo mismo decir, bueno, ok, se sacrifica una vaca para hacer un asadito, como tanto nos gusta aquí en Argentina. Y en otros países también, le ponen otros nombres, barbacoa, qué sé yo. Pero, ok, no es lo mismo sacrificar un animal que ha tenido una vida digna, que ha estado pastando en el campo, etc., que sacrificar un animal que ha vivido toda su vida en un lote, en un feedlot, en un lote, comiendo solamente alimento balanceado y cargados, como se dice, como ganado, pero está mal, todos apretados unos contra otros en un camión y llevados en modo industrial al matadero, uno tras otro, y que hayan tenido una vida tan fea no quiere decir que no tengan miedo en el momento de morir. Entonces, ok, una cosa es comer carne, yo no condeno eso, pero otra cosa es el tratamiento inhumano a la vida y a la muerte de ese animal. Todos nos morimos. El tema es la dignidad. La dignidad es un valor superior a la vida misma. Otro aspecto tiene también que ver con la base del sistema, y que es la competencia. La competencia anárquica entre unos y otros, que es una competencia hasta ahí nomás porque terminan siempre ganando los peces gordos, comiéndose a los peces más chicos a nivel empresarial, etc. Esa competencia no brinda solución al cambio climático. Esa competencia no ha hecho que algunas empresas automotrices, por ejemplo, hayan dicho, no, vamos a desplazar del mercado a las empresas que fabrican vehículos con motor a combustión interna, porque, claro, la gente ahora es más consciente y nos va a comprar a nosotros. No, les cuesta demasiado, prefieren seguir compitiendo así, fabricando todos lo mismo, y alguna cosa bastante ineficiente, algún vehículo eléctrico, salvo Tesla que intenta por ese lado, pero bueno, claro, siempre hay alguno que intenta algo nuevo, pero no es la excepción que confirma la regla. Un empresario que intenta hacer las cosas diferentes, desconozco con qué intenciones, qué sé yo, pero reconozco, digamos, los frutos, los resultados, intenta ir por otro camino, pero vemos los resultados. No es quien más está vendiendo, no ha desplazado porque no es cuestión de la voluntad de Elon Musk. Pero vamos a decir, Elon Musk, no es cuestión de su voluntad, bien o mal intencionada, no nos interesa, pero no es cuestión de su voluntad. Es cuestión de la lógica del sistema, que hace que él, por más mente brillante que es, por más que intenta transitar otro camino a nivel productivo, etc., de ofrecer otras mercancías alternativas. Pero la lógica del sistema termina haciendo prevalecer a los otros que con menor inversión, no teniendo que reconvertir sus industrias, igual ganan mucho. Y no me vengan con que a veces están en crisis que yo. Ningún empresario se dedica a una actividad si va a pérdida. Lo hacen porque ganan. Y esa ganancia los enceguece, como parte de la lógica perversa del sistema. Entonces, la competencia anárquica, la competencia interempresarial, no soluciona. Pero no es que lo diga yo, es que se ve. Uno lo puede comprobar en la realidad. No soluciona. No aporta a ni siquiera
aminorar los efectos del cambio climático. Otro aspecto que tiene que ver también con la lógica del sistema, con producir cada vez más mercancías de determinado tipo. Por ejemplo, en esta época, las cosas, digamos, los artículos electrónicos, las computadoras, celulares, etcétera, televisores, bueno, todo eso. Y es como una verdad ya admitida esto de la obsolescencia programada. Claro, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir vendiendo. Entonces, los productos que generamos tienen, sí, cada vez más aditamentos, más gadgets, por así decirlo, que los hacen atractivos, sí, ahora un celular se dobla así, entonces, y tiene cada vez más cositas, y la cámara se ve mejor, pero dura cada vez menos tiempo. Incluso hasta se ve el desparpajo de personas que, bueno, teniendo una posición acomodada en su vida económica, dicen, yo la computadora, más de el ordenador, como dicen en otros países, la notebook, la cambio cada 2 años. 2 años. Y ya la cambian. Ya la cambian. Porque claro, también, en parte es como que ya tienen esa mentalidad, pero en parte es porque el producto en sí muchas veces ya empieza a tener problemas y dificultades a los 2 años. Y entonces, claro, ¿y todo eso qué es? Plástico, bueno, todos los materiales que cobre, todas esas cosas de las que se hacen silicio, etc. Todo eso va a la basura. Y una parte se recicla y otra parte contamina. Pero va a la basura. Y la producción, digamos, o sea, no es que una persona ya tiene su computadora y por 30 años, la mayoría de las personas que ven esto que están, digamos, acostumbradas al sistema capitalista y dicen, bueno, pues, a ver, ¿en qué cabeza cabe que una computadora dure 30 años? Pero es que, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, está bien, muchos de ustedes son más jóvenes que yo. Pero en mi juventud, o sea, por ejemplo, íbamos a comprar una gaseosa, una Coca-Cola, una gaseosa, y llevábamos el envase. Y ese envase después iba a la fábrica, lo limpiaban bien. Y ahora no, ahora es como que es más deseable tener un envase de plástico como si estuviese más limpio que no. O sea, es igual eso. Se pueden hacer las cosas bien de un modo más armónico con el ecosistema. Pero no, ya no conviene, se vende más de ese otro modo. Incluso hoy por hoy, sí, ustedes me dirán Coca-Cola saca envases retornables. Sí, cada tanto lo hacen. Cada tanto lo hacen como una cuestión de marketing que realmente no afecta su producción y que no genera un cambio relevante, ni muchísimo menos que un cambio relevante. Entonces, la lógica de producción también atenta, y esto claramente, y a muchos no les va a gustar y muchos me van a poner una etiqueta, pero no todo ser espiritual es un ser, digamos, que despegado de la realidad, que vive en el eterno presente, que de eso ya vamos a hablar porque es otra mentira. El eterno presente, por favor. Vivimos en el tiempo y por eso es que estamos sufriendo las consecuencias de el inarmónico trato que se le ha dado y se le sigue dando a la naturaleza. O sea, vivimos en una realidad objetiva que se mueve a través del tiempo y que podemos cambiar porque el futuro siempre está en movimiento y tenemos alternativa. Ahora bien, hablamos, en definitiva, de la necesidad de cuestionar un sistema, un modo de producción, que no solamente es injusto, sino que conduce a la hecatombe. Está en su esencia. Si está en su esencia contaminar, y no está en su esencia revertir los efectos de esa contaminación, sino todo lo contrario, cada vez producir más y en modo más inarmónico y generar más basura y contaminar cada vez más los mares y producir de un modo, veamos por ejemplo, ok, están algunos tratando de hacer vehículos, automóviles eléctricos. ¿Qué hay de los aviones que contaminan muchísimo más? Con ciertos filtros que se ponen a las cámaras, ¿cómo se ve el humo que desprenden los aviones que deja chiquita la contaminación que pueden generar un auto? A ver, y la mayoría de los vuelos aéreos en esta etapa de la humanidad no son vuelos de placer.
No son vuelos para conocer y expandir el conocimiento a nivel geográfico y de otras culturas, etc. Son vuelos de negocios, o sea, ligados también a la naturaleza del sistema. Y son vuelos de negocios de personas que a veces hacen lo mismo compitiendo entre sí, o sea, no aportan nada nuevo en su actividad a la humanidad, sino que compiten entre sí para vender en cada uno, o sea, lo mismo con distinta etiqueta o con alguna característica irrelevante diferente a la del otro. Y esa es la competencia. Generación de basura, superproducción y encima estafa, vendiendo elementos que pierden vigencia, que pierden eficacia en su funcionamiento en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Y como bien decíamos, no estábamos hablando de volver a la naturaleza en un sentido, digamos, bucólico, de volver a la Edad Media. Por favor, Dios nos libre de eso, porque muchas veces se tiene una imagen idealizada de eso, y ahí está quienes lo plantean. Vivamos en comunidad. No. Desarrollemos, o sea, construyamos un modo de producción superador al sistema capitalista. Armónico entre humanos y armónico hacia el resto del planeta. Una vida mejor. Una vida en la cual no exista ya la alienación de tener que hacer la mayoría de las personas lo que otros determinan porque el sistema lo determina. La angustia de tener que ser exprimidos, de tener la esperanza de un futuro para los hijos porque se sabe que uno ya no lo va a tener y los hijos después tampoco. Y ahora hablamos de los hijos, ya al planeta, a la existencia de la humanidad terrestre, como la conocemos hasta ahora, le quedan las décadas contadas. No los años contados, pero las décadas contadas. Pero contadas en poquitas, ¿eh? No estamos hablando de 100 años más. Ojalá. Ojalá. Porque todavía no existe un nivel de conciencia. Por eso es necesario un salto cuántico, un salto cualitativo en la conciencia actual de la especie humana. Si no, todo se termina. Pero demos entonces lugar a la esperanza. Porque si caemos en el pesimismo de que ya es demasiado tarde, eso es tan nefasto como el propio sistema y los efectos que tiene. Las palabras de ciertas personas, incluso algunas referenciadas y reverenciadas por sus acólitos, discípulos, etc., que dicen, ya no hay más nada que hacer. Claro, son palabras siempre que generan impacto, pero impacto en el vacío, impacto, o peor aún, impacto negativo, impacto deprimente de todo potencial transformador y movilizador humano y consciente. Entonces, estamos a tiempo. Sí, sigamos, además, las pequeñas acciones, sigámoslas haciendo. Tiremos los plásticos en el tacho verde. Está bien, Tratemos de no contaminar, Si tenemos que viajar, que no sea una persona ocupando un automóvil de 4 plazas, Si estás solo, pues tal vez es mejor alternativa una motocicleta, o una bicicleta para distancias cortas, ¿sí? O sea, ni siquiera digo no contaminar, contaminemos menos, lo menos posible. No porque eso vaya a ser suficiente, porque no lo es. Ya les digo, no lo es. Pero sí la energía que irradien un número cada vez mayor de seres, no ganados por ese discurso de que ya es tarde, o por ese discurso negacionista de que no importa, de que no existe el cambio climático, sino imbuidos, irradiando esperanza. Eso tiene una energía muy potente y además no teniendo miedo y expresando las verdades que uno sepa. Uno por ahí no sabe todo lo que hay que saber acerca del universo, pero expresando lo que se sepa sin miedo. Porque yo sé que haciendo este video muchos me van a tildar con ciertas etiquetas, y que de eso también se trata, porque guarda que negar, mentir acerca de la historia de la humanidad es también una pretensión de anular su potencial futuro. Entonces, claro, tampoco temer a las etiquetas, porque es cierto que uno quiere ser amado por todas las personas, que todos, caerles a todos bien, pero hay, parafraseando a Al Gore,
pero verdades verdaderamente incómodas. Incómodas también para Al Gore, incómodas también para Greenpeace. ¿Qué me importa que no lo banquen los partidos políticos si los intereses que defienden son funcionales al sistema y por lo tanto no solucionan nada? ¿Eh? Lamentablemente no solucionan nada. Entonces, dar paso. Como yo les digo en el saludo, pero del principio de los videos, pero a otro nivel, dar paso a la esperanza y la conciencia. No desanimarnos, no sentirnos derrotados, no sentirnos impotentes, que no depende de nosotros, porque las empresas, porque el sistema... pero que todos somos parte de ese sistema y todos podemos aportar a cambiarlo. Y nunca desde el pesimismo, nunca desde la desesperación, siempre desde la esperanza y la conciencia. La conciencia, expandir lo que sabemos, expandir el cuestionamiento para que se genere cada vez más, para que se expanda esa conciencia en cada vez más personas hasta generar una potencia benéfica, positiva, humana, en el mejor de los sentidos, que sea imparable y que termine de dejar atrás las estructuras que someten al ser humano para permitir y para tener la osadía de construir una nueva sociedad.